Gracias por estar aquí de nuevo en Los Secretos de Mérida y siempre en la grata compañía del doctor don Luis Ramírez Carrillo. Hablábamos de la migración de otros países. Nos fuimos en la entrega anterior hablando de los cubanos, que son una colonia muy numerosa en Mérida y que ellos sí vienen normalmente en busca de empleo, de una mejor vida. Sí. Porque pues todo el mundo sabe, y no voy a hablar mal de eso, todo el mundo sabe cómo está el país vecino ahora, este país caribeño. Luis, pero hay otros grupos, si hablamos de los norteamericanos, de los asiáticos, de los cubanos, hay Claro. otros Yo grupos. quisiera mencionar 2 grupos más. Bien. Uno, el de los venezolanos, ¿cierto? Que no digamos que nominalmente, según el censo del 20, hay más de 1000 venezolanos viviendo aquí. Extraoficialmente, datos de migración te pueden decir que han dado paso a más de 3000. La migración venezolana tiene otras características. Para empezar, se acerca mucho a una situación de refugio político. No es una migración normal. O sea, el cubano, pues también al principio lo tuvo, pero a estas alturas ya adquirió la característica de un migrante que busca empleo. En el caso del venezolano, es un migrante que tuvo que salir buscando empleo por la crisis económica, pero que tiene de trasfondo una tensión política, una situación de conflicto político, lo cual hace que muchos de ellos tengan la característica de refugiados políticos, ¿no? O bien tengan una intervención del gobierno mexicano y de migración en su presencia aquí. Y, o sea, hay un contacto con el gobierno, no es una migración tan simple, tan libre Ujú. como otras, ¿no? Lo cual también implica, pues, una comunidad venezolana que se ha ido construyendo en muy pequeña medida, pero ya se está construyendo, que actúa solidariamente y que da empleo, y también una sociedad yucateca que actúa solidariamente y que da empleo. El venezolano promedio que se queda aquí tiene un nivel de escolaridad más alto que el cubano, por ejemplo. Sí. Es alguien, muchos profesionistas son los que acaban encontrando empleo. Sector salud, muchos de ellos están presentes. Educación, muchos de ellos están presentes. Ingenierías, muchos de ellos están presentes. Técnicos de distintos tipos. Entonces, es un migrante que tiene un valor en cuanto a conocimiento, ¿no? Tiene una expertise y esa expertise le permite adaptarse con mayor fuerza. La situación de Venezuela, que ha expulsado millones de venezolanos, pues explica que tengamos aquí esta colonia grande. La Y cuarta, estamos hablando de cuántos más o menos, Luis. más de 1000 venezolanos, Más de cerca de los venezolanos. 1000, 1500 debe ser alrededor. Seguramente de los residentes que el censo 2020 cuenta. Que ya estaban registrados en Yucatán. Porque, bueno, yo no sé quién quedan viviendo en Venezuela, pero todas esas caravanas de migrantes traen un gran número de venezolanos que sueñan con el sueño americano. Claro, claro, muchos de estos piensan luego irse, están aquí de paso, no pueden lograr estar en Estados Unidos, no lo lograrán. Lo hablaremos de esto después, porque las implicaciones que esto tiene después para Y allá. hablabas de otro grupo, Los canadienses. ¿ok? Los canadienses, que son los, digamos, los patos de invierno, los que llegan escapando del frío. Sin embargo, hay más de 350 canadienses viviendo normalmente en la playa de manera fija, de manera regular, ocupando, comprando, rentando, en términos anuales, las casas vacías que tenemos en la playa. Pues nosotros los yucatecos tenemos un parque de vivienda, pues yo diría que quizás de 50,000 viviendas vacías la mitad del año en la playa, a las que obviamente se tiene acceso por estas personas. Pero los canadienses suben a más de 1000, 1500 durante el invierno. Entonces la colonia canadiense que vive Chuburná, Chelem, Progreso, Chukchulub, es en sí mismo grande, numerosa, es un mercado, es un grupo genera redes, Manuel. Un grupo social va más allá de ser un migrante cuando hay una cantidad suficiente de personas que generan, ¿sí?, un tejido de red que se comunica entre sí, se ayuda entre sí, vive entre sí, se vende entre sí, se da servicios entre sí, generan una comunidad. Esta comunidad se inserta en la comunidad local. No son personas, no son familias. Las personas y las familias son absorbidas. Las comunidades, ¿sí?, son negociadas. Tienen que
pueden sobrevivir por sí mismas. Eso está pasando con cubanos, venezolanos, estadounidenses, canadienses. El proceso de adaptación es totalmente diferente. Las consecuencias locales de tratar con comunidades que con familias y personas son otras. ¿A ellos los trae qué? Ya vimos que a Los los canadienses los empuja el frío. huyen, Los sí, tienen temperaturas hasta de 40 grados bajo cero sí. y son difíciles Y de tiene que ver soportar. esto con los baby boomers, el hecho de que estamos ante una generación que alarga su periodo de vida una década y que se jubila y puede vivir y tener fuerza todavía para viajar y vivir 10 o 15 años o 20 en otro país. Es un fenómeno mundial de países desarrollados, no del nuestro, ciertamente, donde uno tiene que seguir trabajando hasta que tiene 70 años o 80, o Que se muere, bueno, algunos siguen. o se muere uno en el intento frente a la cámara de televisión, se apaga. De pronto. Ya nos dijo Luis qué trae principalmente a los norteamericanos, qué trae a los asiáticos, qué trae a los canadienses, qué trae a los cubanos, pero estos resultan minoría comparados con quienes viven en Mérida, que provienen de todos los países, de todos los estados, 32 estados de la República, todos tienen representantes viviendo aquí en Yucatán. Ese es el fenómeno realmente interesante. De ellos, les digo, es obvio, ¿sí? El mayor número viene de Quintana Roo, de Campeche y de Tabasco principalmente, son los tres núcleos Y más la Ciudad de grandes. México. Perdón, y la Ciudad de México. Luis, ¿qué pecado hemos cometido? No, si usted no es de acá, por favor, no me haga caso. No cometimos ningún pecado, agradecidos con que hayan venido. Pero ellos vienen que nosotros vendemos aquí en la zona sureste, tal vez, vendemos servicios de salud porque tenemos mucho adelanto al respecto, servicios de educación porque también los tenemos y servicios de seguridad. Exactamente, mira, y eso hace que la migración sea mucho más positiva que negativa. ¿Ok? Eh, el problema con la migración ha sido la intensidad de los últimos años. ¿Ok? Mérida no es ciertamente una ciudad de las más con mayor número de migrantes de la República, eso no es cierto. Ocupamos el lugar número 17 de 32. Estamos un poquito por arriba de la media, un poquito por debajo, ¿sí? O sea, cualquier ciudad capital, hablando de Mérida y Yucatán, Sí. cualquier ciudad capital de México tiene más de un 25% de habitantes no nacidos en el estado. ¿Ok? Sí, Mérida, yo estoy seguro que este 25, el censo nos va a indicar que ya alcanzamos ese 25, Sí. pero todavía hasta el 20 éramos el 20%, o sea, un lugar mediano, digamos. El problema no es ese, el problema es, como te decía en otro programa, el, la intensidad de la migración ha sido particularmente fuerte del 2010 al 2020 y en especial del 15 al 20. ¿Ok? Y la está haciendo, estoy seguro, estos últimos 5 años. O sea, pasar de, llegaron 100,000 personas, ¿sí? En 10 años. Llegaron casi 50,000 personas en 5 años a vivir a la ciudad. O sea, 10,000 al año, casi 10,000, 8, 10,000. Es una enormidad de personas para una ciudad que tiene apenas 1,000,000, que no tienen. Todos ellos, además, el tipo de migración. Nosotros hicimos en este libro una pregunta obviamente obvia, necesaria. ¿Cuál es la razón de la migración? Y luego, bueno, ya con ¿Cuál estadísticas. Eso. La primera razón aducida es la reunificación familiar. Reunificación. Exacto. Pero lo que te está diciendo este primer movimiento de reunificación familiar es que ya había alguien viviendo acá. Y si tú haces en los estudios de caso que hicimos, ¿por qué vino el primero acá? La primera razón por la que vino la primera persona acá, por lo cual se refiere a la familia, fue por seguridad. ¿Ok? Entonces, al final del camino, el, el motivo reunificación familiar fue el primero, el motivo seguridad fue el segundo, el motivo empleo y calidad de vida fueron brincando entre el tercero y cuarto. Entonces, no es el empleo lo que trae a las personas aquí. La gente no viene buscando empleo a Mérida por la sencilla razón de que no hay y de que es mal pagada. ¿Sí? Si quieres empleo, vete a Tijuana, vete a Cancún. La migración de Tijuana y de Cancún, de todas las ciudades fronterizas de México y de muchos países, está vinculada al empleo. Por eso en Cancún, en Tijuana, más de la mitad de la gente no es nacida allá, porque son ciudades que crecen por empleo. El caso de la gente que viene del resto de México aquí,
El empleo es la cuarta razón, a veces tercera, a veces cuarta, nunca es la primera razón. La primera reunificación familiar, y los estudios de caso demuestran con toda claridad que el origen del primer envío es, en principio, la seguridad. O sea, al final del camino, siempre hay un evento de seguridad real, conocido, imaginado o previsto. No tiene que haberte secuestrado para que quieras abandonar Tlalnepantla o para que quieras abandonar Michoacán o porque quieras abandonar Nayarit o Colima. No tiene que haberte secuestrado. Ya el ambiente, la violencia es tan tensa que antes de que te pase algo, empiezas a ver cómo te vas. Entonces, y viene el papá, cuesta un empleo, luego se reunifica la familia. Al final del camino, el principal motivo es la seguridad. Lo interesante es el segundo motivo, y es calidad de vida. Y calidad de vida te está indicando que es gente que viene por tiempo, vienen buscando tiempo y espacio. Calidad de vida es, yo vivo en Arbarte, ustedes han vivido en Arbarte, yo sí, ¿verdad? Yo tengo un departamentito así, te bajas del medio de tu pie y caminas 8 calles, tuve de tu departamento del 5º piso, cerrado, lleno de gritos. Bueno, ese departamento lo puedes vender en 5 millones de pesos. Y aquí vienes y te compras o te comprabas una casa en 1 o 2 millones, te quedan 3 millones, pones un negocio, y si no tienes una profesión, pones pues tamales tipo México, contratas a 5 personas de México, a una persona que los cocine y los pones en las afueras del Oxxo. Con 3 millones de pesos haces eso, ¿eh? Así es que ya está, sabes si quiere que le entremos. Vender tamales. Entonces, de pronto, de ser un empleado con un salarito, vendiste tu principal asset, que fue tu departamento, y aquí te vuelves un pequeño empresario. Y lo mismo dices, carnitas, tipo tacos Miches, en todos los niveles vas a encontrar eso. Aquí voy al final del camino con todo este asunto, que al no ser el empleo el principal motivo, esto a fin de cuentas es positivo para Mérida. Negativo cuando tú tienes hordas de migrantes yéndote a Cancún o a Tijuana a buscar un empleo que no existe ya, ¿sí? Y que esa gente sin desempleo y sin dinero. Positivo cuando tienes a gente que tiene un pequeño capital o un enorme capital, porque está el ejemplo de los tamales, pero te puedo poner el ejemplo de la gente que vive en el country o algunos que viven en la Ceiba, que vienen a poner una empresa con 5 restaurantes italianis o pizzas Domino's, ¿sí? O vienen a poner una fábrica. Y estas gentes vienen, invierten y emplean a 100, 200 personas. Aportan dinero y aportan gasto y aportan empleo, ¿sí? Y el otro de los tamales también aporta, ¿no? A veces aportan tamales si están bien hechos, claro, ¿no? Tamales muy buenos, pero si no, aporta muchas cosas. Empleo, tú puedes decir, y un gasto, pero además aporta una renovación y una amplitud de miras a la pequeña vida económica de la ciudad o a la vida de la pequeña escala. Aporta en educación, aporta en las escuelas, aporta en la enseñanza de la música, en las artes, aporta porque pone una galería, porque pone un café, porque pone un bar, porque pone un restaurante, porque vuelve más cosmopolita la cultura local meridana tan cerrada. Genera problemas, genera tráfico, encarecimiento de vivienda, roces sociales en interacción, ¿sí? Ellos se burlan de cómo hablamos los yucatecos, nosotros nos burlamos de cómo hablan los chilangos y todos nos burlamos entre todos y puede llegar esto a la sangre, ¿no? O a los golpes. El proceso de adaptación de los niños en las escuelas es difícil, la toma de algunas escuelas particulares por la gente de fuera es mal vista por la gente local, ¿no? La desconfianza hacia la gente de fuera. O sea, hay todo un paquete de problemas sociales que se generan por la gente que viene de fuera. Pero no exageremos, esto no es Cancún ni Tijuana, ni lo va a ser, porque el migrante que viene aquí a buscar empleo se va porque no hay empleo. Y el migrante que necesita empleo es el problema, porque es la gente que no tiene que comer, viene con su familia, busca empleo que no hay, y entonces empieza a vivir en lugares difíciles y es más sencillo que tenga conductas, ¿no? Llegados al límite económico, digamos, conductas delictivas, por ejemplo. Pero esa situación no la estamos viviendo en realidad. Ok, ya que hablamos de problemas y no problemas, te invito a que regreses a este espacio y vamos a platicar de los problemas y no problemas
con tanto migrante que hay en Mérida, si te parece. Perfecto. Bien, pues gracias de nuevo, aquí entregando un capítulo más de Los Secretos de Mérida. Nos vemos la próxima semana.